Shalom, amados hermanos, es un inmenso privilegio y placer para mí poderles servir nuevamente con la palabra del Señor, aunque sea por este medio pero tan impersonal. Bueno, lo importante es que no se detenga la enseñanza de la santa y gloriosa palabra del Señor, que es nuestro sostén, es nuestra fortaleza y es ese guía, esa nodriza, ese ayo que nos lleva siempre hasta los pies de nuestro Maestro y que busca como siempre que nos desarrollemos, que seamos plenos, que seamos perfectos, como la misma palabra lo dice, y alcanzar mayor sabiduría, alcanzar mayor ciencia, alcanzar mayor madurez, que es todo lo que un cristiano siempre debe estar atento en su búsqueda entrañable a través de este hermoso peregrinaje de fe que nos ha sido impuesto por la gloriosa palabra del Señor, por el mismo Dios Todopoderoso, por el mismo Padre Celestial. De manera que bueno, hoy quiero que nos engalanemos porque estamos ya con esto cerrando el servicio del año 2022. Damos ante todo gloria y honra y gracias infinitas a nuestro amado todo Dios poderoso, a nuestro Rey Altísimo, a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, Salvador y Redentor, por oportunidad que nos ha permitido, que nos ha dado de seguir avanzando en esta obra tan hermosa, gloriosa y honrosa como la del ministerio, como la de servirle a Él, la de servirle también a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a tener rápidamente un momento de oración para que entonces podamos rápidamente entrar a la palabra que quiero compartirles el día de hoy. Gracias Dios Todopoderoso, amado Rey, Dios Altísimo, por la oportunidad que nos brinda de estar siempre acá presentes, aunque de una manera un poco fuera de lo convencional, pero haciendo como dice su escritura siempre, predicando en tiempo y fuera de tiempo, no dejando de hacer lo que se nos ha comisionado. Aquí estamos, le pedimos la asistencia gloriosa de su Espíritu Santo para que podamos articular e integrar la gloriosa palabra que hoy vamos a estar eh, escudriñando y que vamos a estar de alguna manera examinando desde lo más riguroso que podamos hacerlo para que como siempre esta palabra sea un estandarte, sea una marca profunda en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en todo cuanto nosotros hacemos. Señor bendito, en sus manos está este momento, está la enseñanza, está mi boca, están mis palabras. No queremos escuchar opiniones de hombre, queremos escucharle a usted, queremos escuchar sus gloriosas razones que están expresas en esa hermosa y gloriosa palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, hoy les decía, vamos a engalanar ya el último servicio del año compartiendo un mensaje que considero que es uno de los mensajes seguramente más importantes que podemos recordarnos y que creo que es una labor, es una exigencia, es definitivamente un imperativo bíblico porque todos nosotros sabemos que nos debemos a Dios, primeramente, por supuesto, pero también nos debemos a la voluntad impresa que Dios nos ha dejado por escrito en este hermoso manual que nosotros llamamos Biblia. De manera que hoy quiero que cerremos este año enseñando, adentrándonos, yendo un poco, quizás no con la profundidad que seguramente hubiera querido hacerlo, porque al tratar por este medio la cosa pues es un poco más engorrosa y seguramente más tedioso tener que grabar una cierta cantidad de audios que luego vayan a ser un poco agravantes para el que escucha. Y bueno, trataré en lo posible de, a pesar de que no voy a irme a un rigor total con lo que quiero hoy transmitirles, sin embargo sí quiero puntualizar en los hechos más relevantes dentro de la enseñanza de hoy y que podamos incluso también en uno que otro detalle, en uno que otro aspecto, profundizar un poco y ver un poco cuáles son las implicancias de lo que el mensaje de hoy quiere entregarnos. Sin más preámbulo, quiero que nos dirijamos rápidamente a la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a estar leyendo desde el capítulo 3 o vamos a leer el capítulo 3 versículo 16. Capítulo 3 versículo 16 de segunda de Timoteo.
Dice de la siguiente manera, y seguramente esto es uno de los textos más conocidos, más famosos y seguramente muy ilustres también de la palabra del Señor. Pero como siempre, nunca está de más que la palabra la escudriñemos una y otra vez, la repitamos todas las veces que sea necesario. De hecho, la misma palabra dice que así tiene que ser, porque creo que es uno de los ejercicios que nos permiten la articulación y la integración de la misma. El que podamos estar constantemente meditando en ella, constantemente escuchándole, constantemente leyéndola, constantemente estudiándola, repasando una y otra vez los mismos textos. Dice 2 de Timoteo 3:16 de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta acá vamos a dejar la lectura de la hermosa palabra del Señor. Y en esto es que quiero que enfoquemos hoy la enseñanza. En esto que quiero que enfoquemos hoy lo que quiero transmitirles, porque creo que cae como anillo al dedo el que nos recordemos justo antes, a pocos días de iniciar el nuevo año, lo importantísimo que la palabra de Dios es para el peregrinaje de nuestra fe. Acuérdense que nuestra palabra, nuestra fe es una fe conceptual. Esto es algo que nunca me cansaré de repetir. Nuestra fe no depende ni pende de emociones, de sensaciones y de sentires, de esto a lo que podemos llamar la sensualidad evangélica del siglo XXI, a lo cual yo pues he dedicado algunas líneas en algunos artículos para criticar, ¿no? De manera muy abierta y a veces de manera un poco agresiva, porque creo que las cosas en las que el diablo agresivamente nos ataca no puedes recibir una retaliación menos agresiva que la que él utiliza para tratar de engañar y para tratar de cegar la mente y el corazón de las personas. Entonces, lo importante acá es que podamos adentrarnos en este texto y poder ver cuáles son las profundas implicancias que tiene esta enseñanza. Valga decir que este es un texto que, como vean, que es un solo versículo en lo que estamos leyendo y en lo que vamos a desprender nuestra enseñanza de hoy, tiene mucho que dar, tiene mucho que dar. Seguramente de este único texto pudiéramos hacer todo un seminario que abarcara más de 20 horas sin ningún problema. Y todavía creo que quedaríamos cortos porque es un tema bastante difícil de agotar debido a la naturaleza propia del texto. Y bueno, cuando hace una apelación a la escritura diciendo que es inspirada y que hace todas estas cosas que acabamos de mencionar, es lógico pensar que nos estamos refiriendo a la palabra de Dios toda en su plenitud. Aunque ciertamente en términos técnicos, teóricos, en términos y netamente históricos, cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada, lo está diciendo en una carta que está escribiendo en un tiempo histórico donde por supuesto que no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no era un texto que ya anduviera rondando por las calles y avenidas del pueblo de Israel de ninguna manera. Cuando Pablo escribe esto, está haciendo mención absolutamente a la Torá, al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. A eso es que él se refiere cuando en el momento está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Se refiere en ese momento histórico, el primer siglo, Pablo escribiendo a Timoteo ya en sus últimos días de vida, dándole sus recomendaciones finales para que el ministerio de Timoteo como pastor se desarrollara correctamente bajo los estamentos de la doctrina sana, bajo los estamentos de la doctrina que Pablo le, le enseñó, le dirigió. Y no solamente una doctrina, no solamente esa parte conceptual, de esa dimensión conceptual que es muy importante dentro de nuestra fe, sino también de la dimensión práctica. La dimensión práctica no tiene que ver con otra cosa más que con la parte experimental, la parte donde nosotros, a través del concepto que hemos integrado, que hemos articulado, del concepto de fe, del dogma, de la doctrina, podamos hacerla un hecho real, un hecho material a través de nuestra conducta diaria, que es realmente
en términos, por decirlo de alguna forma, busca, ¿no?, la justificación, porque ya hemos sido justificados por el Mesías en su sagrado sacrificio. Pero sí es lo que nos permite que podamos dar frutos, frutos apacibles de justicia, y en esto diferenciarnos realmente de la gente que está allá afuera, de la gente que no cree, de la gente inconversa y que no busca las razones del Mesías, que no busca las razones del Dios Todopoderoso. Entonces acá ahí tenemos a un Pablo hablándole a Timoteo, esto para ponerlos un poco en contexto acerca de lo que es el libro, un Pablo que le habla ya en sus días ya finales a el pastor Timoteo, dándole sus recomendaciones finales y bueno, terminando de una manera magistral en todo lo que le escribe a Timoteo, en el versículo 16, luego estaríamos leyendo el versículo 17 para cerrar la enseñanza, diciéndole pues, recordándole, reiterándole, y seguramente no fue la primera ni la segunda vez que Pablo tuvo que hacerlo con Timoteo, aunque no lo vemos propiamente escrito con su pluma, pero seguramente todas las veces que tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con él, nunca faltó la reiterativa enseñanza e incluso llamado de atención en el caso que eso hubiese tenido que ser posible, para que tuviera presente siempre que la palabra de Dios es nuestro andamiaje de vida, es el marco sobre el cual nosotros, el marco conceptual, el marco teórico sobre el cual nosotros debemos dirigir nuestra vida, porque en la palabra de Dios encontramos toda una episteme que es absoluta, y esto por supuesto que va a contrastar mucho con las visiones que el mundo contemporáneo tiene, esto va a contrastar mucho con las visiones que el pleno siglo XXI tiene, y que con los teóricos con más conspicuos y pero a la vez también completamente lexos, de alguna manera teorizan sobre los distintos eventos y áreas de la vida, donde por supuesto el target siempre de ataque va a ser la suprema y gloriosa palabra de Dios, por razones que para nosotros tienen que ser muy obvias, porque en la escritura encontramos el consejo para todas las cosas que necesitamos en la vida, encontramos el consejo que nos permitirá vivir y vivir en abundancia, vivir en victoria, vivir en bendición. De manera que es importante y es absolutamente imperativo que nosotros integremos esta realidad, y que a través de esta realidad podamos alcanzar los niveles que Dios quiere que alcancemos dentro de nuestro desarrollo espiritual, dentro de nuestro desarrollo personal, dentro de nuestro desarrollo como hijos de Dios, y esto es absolutamente importante. Ya lo venía diciendo yo hace algunas semanas atrás, he venido predicando que un cristiano, una persona que se haga llamar cristiana, que no ponga en práctica, que no tenga la dimensión práctica de su fe, definitivamente tendríamos que poner muy en cuestión el cristianismo del tal, porque la fe nos hace un llamado absoluto a que esa dimensión práctica sea parte día a día de todo lo que nosotros hagamos, porque no serán justificados los oidores de la fe, si los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores de la palabra del Señor. De manera que esto es pudiéramos decir que es uno de los axiomas neotestamentarios súper importantísimos de mantener presente siempre para cada una de las cosas que nosotros hacemos en este hermoso peregrinaje. La gloriosa palabra del Señor, que es la que nos ubica en contexto, es la que nos ubica en la realidad que Dios quiere que vivamos, y que es la que nos permite alabar y exaltar al Dios Todopoderoso tal cual como Él lo merece, tal cual como Él quiere que lo hagamos. Esta gloriosa palabra siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Estos son axiomas importantísimos del núcleo central de nuestra doctrina, y es algo que de ninguna manera podemos olvidar. Bien, habiendo hecho esa introducción, quiero que entremos ahora sí en materia y vamos a lo que el texto dice. Y
Esta enseñanza le adelanto que va a estar dividida en 4 partes. Como ven, son las 4 partes básicas que podemos encontrar dentro del texto. La palabra es clara. Acá dice que la palabra es útil para 4 cosas fundamentales. 4 cosas que por supuesto se presentan de una manera muy abstracta, y esto es algo que usted tiene que tener presente desde el primer momento. Se presentan de una manera muy abstracta porque luego eso lo podemos desmenuzar y podemos ir de lo general a lo particular, ir sacando todas las implicancias profundas, amplias e inagotables que cada una de estas palabras que vamos a ir viendo tienen dentro de su núcleo. Por supuesto, no me voy a dedicar, como ya lo dije al principio, a dar cada una de las implicancias y de las extensiones que estas palabras pueden tener en su investigación ya más particular. Partiendo ya de un principio general, llegamos a un principio particular, pero sí quiero que por lo menos eh, nos paseemos, si quiero que por lo menos hagamos un pequeño recorrido por alguna de las cosas más importantes, algunos de los detalles más, digamos, relevantes, centrales dentro de lo que son estos 4 aspectos. De manera que la enseñanza estará dividida en estos 4 aspectos. La palabra de Dios comienza entonces en 2 de Timoteo 3:16 afirmando algo que para nosotros debe tener todo el sentido del mundo. Y la persona que niegue lo que al principio de este texto se dice es una persona que definitivamente no está creyendo la palabra del Señor. Porque lo que dice al principio es que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El creyente, el cristiano, el que se diga ser hijo de Dios, que no esté de acuerdo con esta afirmación, tiene serios problemas en su fe, tiene serios problemas conceptuales, porque entonces estamos dejando a la persona a merced de sus propios conceptos, de sus propias visiones, de su propia cosmovisión, de la dimensión intersubjetiva que pueda aflorar de la persona como intérprete, que valga decir, y no estaría de más decir que ya la interpretación de una persona que no crea que la escritura toda es inspirada por Dios, eso siempre degenerará en una eisegesis bíblica, y ya todos nosotros sabemos, o por lo menos creo yo que la mayoría de ustedes debe saber, que una eisegesis bíblica es lo contrario a ser una exégesis bíblica, es decir, que la eisegesis nos dirige y nos lleva por caminos que son absolutamente contrarios a lo que debe ser la rigurosa investigación de la palabra en términos hermenéuticos. Esto es importante de aclarar. De manera que tiene mucho sentido que Pablo primeramente presente un argumento, porque todas las razones que él va a dar luego de eso en cuanto a la utilidad que tiene la palabra del Señor están absolutamente condicionadas y están absolutamente tendidas de esta afirmación principal. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por ende, la escritura es útil para estos 4 aspectos, que es lo que quiero que nosotros revisemos rápidamente en este día. Dice que lo primero para lo que es útil es para enseñar, lo segundo para redarguir, lo tercero para corregir y por último para instruir en justicia. Ahora, todo esto es posible y esto es algo que no debe perder de vista en el momento que está estudiando la palabra de Dios. Todo esto es posible por lo que Pablo afirma iniciando el texto. Esa afirmación es el por adelantado, la presentación del argumento de Pablo para poder de esa manera justificar el hecho de la realidad de la utilidad de Dios, o de la utilidad más bien de la palabra de Dios en esas 4 dimensiones que acabamos de nombrar. Dimensiones que por supuesto, vuelvo y repito, están presentadas de una manera muy abstracta, pero que luego podemos ir desmenuzando poco a poco y podemos ir viendo todas las extensión que esto puede tener y todas las implicancias que puede tener, y podemos llegar a todas las conclusiones necesarias, por supuesto siempre basado en el texto bíblico, no saliéndonos del contexto de lo que la palabra de Dios está enseñando. Entonces creo que es importantísimo que lo primero que tengamos presente es el hecho de que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, es inspirada por el Espíritu Santo.
distinto a lo que muchos detractores de nuestra fe y otros que no han sido detractores, sino que sencillamente nunca han permanecido o han formado parte de nuestra fe, al afirmar pues que esto que nosotros llamamos Biblia simplemente es un compendio de realidades folclóricas hebreas, de su sapiencia, que bueno, como cualquier otra cultura, como cualquier otra nación, tiene sus textos poéticos, tiene sus textos históricos, tiene sus textos morales, etcétera. Pero para nosotros, creyentes basados en lo que la doctrina bíblica enseña, sabemos que esto no es así, porque la palabra está inspirada toda por nuestro Señor. No es que simplemente de manera arbitraria los hombres agarraron sus plumas y comenzaron a escribir cuanta cosa se le viniera en mente escribir lo que quisieran escribir. Acuérdense que la palabra de Dios es infalible, la regla infalible de fe y de conducta. La regla infalible de fe y de conducta. Esto hay que mantenerlo siempre en la mente y en el corazón. No podemos olvidarlo. Es la palabra la que es la regla infalible de fe y conducta. De manera que como ella ha sido inspirada por el Dios Todopoderoso, por un Dios que no está de más recordar algunos de sus atributos principales, como por ejemplo su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, pudiéramos hablar de esos tres principales atributos que ostenta la persona de Dios como ser supremo, como ser único en este universo. Podemos entender pues entonces que todo esto degenere en que todo lo que de su boca ha salido sea absoluta y perfectamente útil, útil para todo cuanto el hombre necesite en la vida ser, útil para cuanta actividad necesitemos desarrollar, si de consejo se trata, si queremos algún consejo sabio para cualquier cosa que queramos emprender, para cualquier evento de nuestra vida, pues tendremos en la palabra una respuesta inescrutable, una respuesta inmutable, una respuesta que solamente podemos encontrar dentro de las líneas sagradas de nuestra preciosa y gloriosa Biblia. Eso es lo primero entonces, que la palabra ha sido inspirada por Dios, por eso es útil. De otra manera no podría ser útil si la palabra de Dios, por el contrario, hubiera sido escrita simplemente por hombres inspirados por su propio corazón, por su propia mente, por un corazón que no está de más decir que es un corazón corrupto, que es un corazón absolutamente desviado a pasiones vergonzosas, un corazón que siempre tiene tendencia al mal, y por eso la importancia de la educación del hombre desde el mismo momento en que nace, desde sus primeros pasos. La importancia de la educación radica en el hecho de que se entiende. Acuérdense que la educación fue algo que fue formulado y fue formalizado por la creencia cristiana en tiempos del medioevo principalmente, tiempos desde el siglo XIV aproximadamente, si no me falla la memoria, fueron comenzando a instituir las primeras escuelas. Tenemos las escolásticas, las primeras fundaciones de las universidades en el mundo, las universidades por supuesto de mayor prestigio en el mundo. Buena parte de las universidades que fueron fundadas en aquellos tiempos fueron inspiradas y fueron fundadas sobre la base y el fundamento de la palabra de Dios, porque la mayoría de la gente que fundó las universidades eran creyentes cristianos, la mayoría de ellos reformados. No podemos quitarle el mérito que la Iglesia Católica también en algún momento, a través de la escolástica, de algunas cosas también formularon dentro de la educación, pero nada que ver con lo que fue la luz que promovió la reforma protestante. Pero bueno, eso es otro tema. Ya usted sabe cómo soy de tentado siempre a tratar por algunos caminos un poco tangenciales, pero que pretenden siempre darle poco más de contenido a lo que intento transmitir a través de mis palabras, ¿no? Para que podamos tener una visión mucho más clara, una visión mucho más concreta, mucho más amplia. Pero bueno, intentemos pues ceñirnos un poco más a lo que acá queremos ver. Lo primero entonces era eso, la escritura es inspirada por Dios. Es el argumento que Pablo presenta al principio. Lo segundo es que es útil para enseñar. Acá quiero detenerme algunos minutos. Ella es útil para enseñar. Importantísima esa palabra. Enseñar debemos entender que es el proceso de educación que se debe dar al hombre. Ya sabemos nosotros, y aquí tengo que nuevamente recordar el hecho de que el hombre es un ser caído. Y esto lo entendieron muy bien los reformadores protestantes. Por eso no en balde se
se idean el check and balance. El check and balance, que es uno de los mejores invenciones y de los mejores aportes que se ha podido hacer a la política. Está basado en el hecho y en la premisa de que el hombre, al ser un ser creado, un ser caído más bien, si se le delegaba poder irrestricto, esto iba a degenerar en la tiranía. Y el puritanismo inglés, por eso se idea el check and balance para poder crear instituciones paralelas que pudieran restringir la arbitrariedad que pudiera surgir en un momento determinado, bien sea del rey o ya en tiempos más modernos, hablando de primeros ministros o de presidentes de la república. Y esto fue uno de los grandes aportes que la fe cristiana le ha legado al mundo político, así como también el tema de la supremacía de la ley, que es otro de los grandes aportes que la Biblia, que el cristianismo, que los hombres entrenados en esta fe hermosa le han legado al mundo a través de sus enseñanzas. Es importantísimo esto. Entonces, el hecho de que el hombre es un ser caído, de que el hombre es un ser que viene arrastrando desde el mismo momento en que nace y a través del devenir de los años en la historia que ha venido viviendo y en los diferentes capítulos que ha tenido que abrir y cerrar de manera cíclica muchas veces. Hemos visto, por supuesto, cómo para el hombre es imperativo el hecho de ser educado. Es imperativo el hecho de que sea enseñado, porque a no ser que este proceso ocurra o no ocurra, pues tendríamos a un ser que aquí tendría que suscribir totalmente las tesis de la sociología, de la misma psicología, incluso en algunos aspectos o en algunas escuelas de la psicología, y también de, por supuesto, principalmente de lo que sería la filosofía, ¿no? Cuando se dice que el hombre es el mayor y el más grande de los animales y que es el animal racional y que es el culmen de la, pudiéramos decirlo de una forma un poco jocosa, de la animalada, ¿no? Es el culmen de la animalada, en el sentido, pues, de que es el animal más desarrollado y con mayores facultades. Por supuesto, nosotros no podemos como cristianos suscribir la idea de que el hombre se encuentra dentro de la especie animal, porque somos dos especies totalmente distintas, y esa distinción Dios la muestra desde el principio, desde el Génesis. Cuando nosotros vemos la creación misma, podemos ver que Dios entrega al hombre una impronta que lo hace ser absolutamente distinto a todo el resto de las cosas creadas. El que nos haya estampado su imagen y semejanza, el que nos haya tatuado en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra alma, el hecho de ser hechos a su imagen y semejanza, eso dice que sencillamente nosotros somos distintos a todo el resto de la creación. Que ostentamos una serie de habilidades, ostentamos una serie de facultades que por supuesto ni en años luz, ni siquiera en los sueños, ni en una película de Disney sería capaz ver a un animal ostentar semejantes facultades. De manera que nosotros estamos en un reino totalmente distinto, y este es el reino del ser humano. La palabra ser humano, que tiene mucha importancia y que todo cristiano debería plantearse la pregunta siempre: ¿qué es lo que significa ser humano? ¿Qué es lo que realmente es ser un ser humano? Valga la redundancia. Son palabras, creo que son preguntas en las que todos deberíamos en algún momento de la vida indagar y plantearnos siempre como, eh, como esas, digamos, esas formalidades que son necesarias dentro del ejercicio intelectual y dentro del ejercicio de la búsqueda de la verdad, para poder tener criterios claros, criterios concretos, inamovibles, de manera que nuestra fe no esté fundada sobre el almidón, sobre el cartón, no esté fundada sobre la arena movediza, sino que tenga bases profundas y bases muy fuertes que sean capaces de sostener este inmenso edificio, que así mismo lo llama Pablo en sus cartas, que estamos en la formulación y en la creación de un edificio que tiene ya unos pilares que fueron puestos por los apóstoles a través de la doctrina enseñada y delegada de nuestro amado Señor Jesucristo a los mismos, que fueron entrenados en la mejor escuela de teología que ha existido en la tierra, en el universo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando trato de hacer una apología sobre la teología, porque hoy parece ser que la teología es un poco menos que casi tener los pies quemándose en las pailas del infierno, ¿no?
porque esa es la perspectiva y la visión que muchas personas, lamentablemente muy mal informadas, absolutamente desinformadas y con sesgos tremendamente escandalosos, pues tienen como criterio y como visión de vida cuando tratan de definir lo que la teología es. Y bueno, muchos siempre alegan de que los apóstoles no tuvieron ningún tipo de teología, los apóstoles no fueron a ninguna escuela de teología, ellos no eran teólogos, ellos no estudiaron teología sistemática, ellos no estudiaron apologética, ellos no estudiaron nada de esas cosas. Y bueno, mi respuesta para las personas que piensan de esa forma, que entiendo que son objetos de la ignorancia supina, es que no tienen idea de lo que están diciendo. El hecho de haber sido ellos entrenados por el propio Jesucristo, por el propio Señor, debemos entender en automático, sin que esto pelee absolutamente con nada dentro de nuestra razón, de que ellos fueron entrenados en la mejor facultad de teología del mundo y de que sí tuvieron teología y eran perfectos teólogos porque recibieron la doctrina perfecta de nuestro Señor. Pero además el Señor no solamente se dedicó únicamente a enseñarles sobre aspectos de la doctrina cristiana, sino que él, como buen maestro y como entendedor de que el proceso de educación debe ser integral e integralista, les enseñó muchos otros aspectos de la vida que no tenían solamente que ver con el tema espiritual. Por eso, sobre ese tema pudiéramos dedicar algún tiempo en un futuro, si alguno de ustedes se ven interesados, y eso podríamos entrar en algunas realidades y en algunas razones que seguramente le van a aportar mucho a su fe. Pero la enseñanza, siguiendo acá con la enseñanza, estamos en el tema de lo primero para lo cual la palabra es útil para enseñar, es decir, para educar. El hombre necesita ser educado. Si el hombre no es educado, vamos a ser un animalito más del monte, perdóneme que lo diga de esa manera. Y de hecho hay seres humanos que lo único que podemos ver de humanidad en ellos es el hecho de que, bueno, tienen una anatomía constitutiva, que es propia del ser humano, que es irreductible y que es absolutamente distinta a la anatomía que podemos observar en un animal, pero que luego en términos de lo que es el pensamiento, de lo que es la razón, de lo que es, entre comillas, la intelectualidad de esos seres humanos, entendemos que son poco menos que un animal, ¿no? Porque vemos gente que procede en la vida de una manera y de una forma que dejan absolutamente mucho que desear. Y a veces decimos no de manera hiperbólica, porque creo que aquí la hipérbole más bien sería un término un poco débil para tratar de expresar la realidad que asiste al hombre que está desprovisto de la enseñanza, que está desprovisto de la educación. Y en este caso no estamos hablando de una educación cualquiera, ¿no? Ya vamos a ver un poco acerca del contexto de eso. Pero cuando un hombre está desprovisto de educación, está desprovisto de la enseñanza que le brinda cualquiera sea el sistema educativo al que haya entrado, al que haya ingresado, y del cual haya egresado nuevamente, por supuesto, vamos a ver pues que hay grandes diferencias entre estas personas y los que no. Aunque eso tampoco es una norma que nosotros podemos acoger como una regla para de alguna manera llegar a la conclusión de que el hombre educado es un hombre que está moralmente aprobado. No, porque también podemos observar que dentro de la historia han habido muchos hombres supremamente preparados, con mucha academia, y a la vez han sido tremendos tiranos, han sido tremendos asesinos, genocidas totales. No voy a dar ahorita ejemplo de eso porque no quiero dedicarme a estar hablando de esos aspectos, pero bueno, por nombrar algunos rápidamente, pues algunos seres que han tenido gran educación, y sin embargo han sido personas absolutamente, completamente, han tenido una actitud que no es propia de un ser humano educado. Podemos ver, por ejemplo, las tesis de Jean-Paul Sartre, podemos ver las tesis de un Darwin en su darwinismo social, podemos ver también, hacer una revisión rápida de las tesis de algunos otros conspicuos y muy aclamados académicos dentro de la filosofía. En el positivismo, los creadores del positivismo, también podemos ver el Mayo francés. Jean-Paul Sartre fue uno de los abanderados intelectuales de mayor renombre y más conspicuos de ese momento histórico. Y por supuesto, en ellos también podemos ver algunas de las
de las teorizaciones menos fecundas y más lexas y absolutamente de deprimentes que podemos encontrar en las razones que un hombre y en las conclusiones a las que un hombre puede arribar basado en premisas que están totalmente descontextualizadas y fuera de la realidad. La enseñanza es importantísima. En este caso, la enseñanza tiene que ver con la enseñanza de la gloriosa palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Qué nos puede enseñar la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia para ofrecernos? Sería la pregunta de método que tendríamos que hacernos en este punto. ¿Qué tendrá la palabra de Dios que ofrecernos? Pues la palabra de Dios tiene mucho que ofrecernos. Podemos, podemos discriminar entre diferentes dimensiones sobre lo cual se basa la educación bíblica. Tenemos una dimensión, por un lado, que es moral, y tenemos una dimensión moral, pero también tenemos una dimensión, por supuesto, espiritual. Pero no solamente tenemos dimensión moral y espiritual, sino que también podemos discriminar entre una dimensión de lo que pudiéramos llamar en términos nosotros acá ya modernos de cultura general. Porque ciertamente en la Biblia observamos mucha sapiencia, y no por eso en balde tenemos en el Antiguo Testamento los libros sapienciales, y los libros sapienciales son consejos prácticos para la vida, consejos muy sabios, por supuesto, consejos que tienen un contenido absolutamente inescrutable, inmutable, un contenido muy profundo y que nos vienen bien siempre mantener presente esos consejos gloriosos de la palabra. Entonces podemos discriminar entre esas tres dimensiones. Seguramente a usted se le podrán ocurrir más, son las que de momento a mí se me ocurre mencionar. Una dimensión moral, una dimensión espiritual y una dimensión de cultura general. Yo creo que esos tres aspectos básicamente encerrarían el todo de lo que es la enseñanza del Señor. Todos sabemos que en términos de dimensión moral tenemos una ley a la cual todos nosotros nos debemos. Una ley que, bueno, seguramente acá habrán personas que no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, porque sobre este tema de la ley hay mucho debate y todavía no se ha podido llegar a un consenso. Hay personas que dicen que ya nosotros no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, otros dicen que sí, otros dicen que más o menos, que algunas cosas, otros aspectos. Bueno, la realidad es que Jesucristo redujo toda la Torá en dos mandamientos, pero esos dos mandamientos, aunque fueron dos, no quieren decir en ningún sentido que están poniendo en detrimento y en desdén lo que se dijo atrás, lo que dijo Moisés, porque de hecho sus dos mandamientos no son otra cosa más que el resumen de los 10 mandamientos. De manera que yo suscribo totalmente la idea de que los 10 mandamientos están tan vigentes hoy como en el mismo momento en que le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Y Yeshua, Jesucristo, es la confirmación viviente de que eso es una realidad. Él es la confirmación viviente de que esos 10 mandamientos están activos. Luego otra cosa son todo este montón de liturgias y de tradiciones hebraicas en cuanto a la manera de celebrar festividades y hacer una serie de cosas y tener otra serie de misbok y otra serie de mandamientos que luego ya podemos ver que sí, ciertamente no tienen una vigencia para los tiempos en los que estamos, ¿no? Por ejemplo, leyes, por ejemplo, que rigen el tema de la esclavitud. Ya el tema de la esclavitud fue algo que el Señor, contra lo que el Señor habló muy fuertemente en el Nuevo Testamento, contra lo que Pablo habló muy fuertemente en el Nuevo Testamento, de manera que ya son leyes caducas, así como muchas otras formas de leyes. Pero cuando yo hablo de que la ley sigue estando activa, me refiero a esas 10 palabras, me refiero a esos 10 a esos 10 mandamientos que encuentran y hallan en la suprema inteligencia de nuestro Señor Jesucristo un resumen que simplemente lo que busca es, de alguna manera, pues hacernos la cosa un poco más en ese sentido, solamente un poco más fácil para entender, para nuestro entendimiento. Ahí tenemos la dimensión moral, en eso podemos hablar de cuál es la dimensión moral. Por supuesto, aquí nos podríamos ir horas y horas y horas hablando de cada una de las implicancias que tienen las diferentes leyes que podemos estudiar dentro de la palabra del Señor. No me voy a dedicar a eso, tengo otras cosas que atender. Ya llevo 24 minutos en este audio y en este segundo audio y bueno, eh, necesito atender otras cosas acá. Pero eso es básicamente, tenemos una dimensión espiritual y nosotros sabemos todo lo que la palabra habla en términos espirituales, las doctrinas,
todo lo que son los consejos de la palabra del Señor que buscan alimentar nuestro espíritu, y también tenemos un nivel de cultura general, incluso científica, ¿no? Podemos observar en el libro, un libro tan célebre como el libro de Hogg, donde tenemos alguna documentación científica con respecto a algunas realidades acerca del cosmos, y que usted podrá revisar también. Entonces, en esto tenemos, digamos, el tutor máximo y supremo de nuestra vida, que es la palabra del Señor. Acuérdense que la palabra del Señor no podemos desconectarlas de Dios. La palabra de Dios no es Dios, pero la palabra de Dios sí es la voluntad de Dios impresa en estos papeles. Es la voluntad de Dios impresa, de manera que no podemos desligar la palabra de Dios, porque entonces no tendríamos ningún sentido y ahí no podríamos entonces hablar de ningún tipo de inspiración, y tendríamos que romper la afirmación inicial de Pablo acá en la primera parte del versículo 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo segundo es que la palabra es útil para redarguir. Redarguir es lo segundo. Esto es una palabra que se utiliza mucho, pero creo que se cae en el error del verbalismo cuando se utiliza esta palabra, porque estoy seguro que si usted hace una encuesta preguntando a todos los creyentes posible qué significa eso de que el Espíritu Santo nos redarguye o de que la palabra nos redarguye, y seguramente no van a saber qué responderle. O le responderán algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la palabra redarguir significa. Esta palabra redarguir es una palabra que no está de más decir que es una palabra un poco amplia en cuanto a las diversas acepciones que tiene. Tiene muchas acepciones. Por ejemplo, esta palabra viene del término griego elenjos, que básicamente significa prueba, convicción, significa redarguir, significa certeza, significa convicción. Pero luego hay otras extensiones semánticas sobre la palabra, algunas otras acepciones que tienen que ver con también arguir. De hecho, la palabra arguir es sinónimo de redarguir, y arguir, redarguir tienen también un paralelo semántico con lo que sería la palabra argumentar. También tiene que ver con razonar. Argumentar, razonar, todas estas palabras son sinónimas. De manera que es un poco amplio el espectro semántico que podemos encontrar dentro de la palabra redarguir. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la aplicación bíblica? ¿Qué es lo que significa que la palabra de Dios también es útil para redarguir? Bueno, la palabra sencillamente, si nos ceñimos a la sección primaria que podemos encontrar dentro del original griego, que tiene que ver con precisamente convicción, tiene que ver con certeza, con estas primeras acepciones más bien, y tiene que ver con convicción. Quiere decir, pues, sencillamente que la palabra, así como el Espíritu Santo también, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo, es convencernos de juicio, de pecado y justicia. Cuando usted escuche que el ministerio del Espíritu Santo es convencernos de juicio, de pecado y justicia, eso es el proceso de redarguir. Redarguir sería la síntesis de decir que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia, porque Él nos da un sentimiento de convicción, Él nos da un sentimiento de certeza, de prueba, de que cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer, de que cuando estamos haciendo mal, de que cuando estamos de alguna manera infringiendo el mandamiento, los principios bíblicos, Él tiene como propósito, y la palabra misma tiene como propósito, el hacernos saber, el darnos certeza, el darnos convicción a través de argumentos, a través de razones que no se encuentran en otro lado más que en la misma palabra del Señor, porque todos estos argumentos y todas estas razones usted tiene que entender que están dentro de la misma palabra de Dios. O sea, no es que son razones que a mí se me parezcan, que a mí, bueno, no sé, yo recibí como un legado de mi abuelita o de mi abuelito esta tal dicho, y me parece que este dicho pudiera de repente, no sé, ser de alguna manera fructífero para lo que sería la parte conceptual de mi fe, y de alguna manera puedo amalgar eso con lo que la palabra de Dios enseña. No, 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 no. La palabra no está diciendo absolutamente nada al respecto. El redarguir, el proceso de arguir, de redarguir, de certeza, de convicción, de razón, de razonamiento, de argumento, incluso de prueba. Se habla también de prueba, esto es tremendo. Fíjense lo amplia que es la palabra, la amplísima. Estoy seguro que el 99% de los cristianos no tienen ni idea de lo que esto significa, o de lo que esto significa, lo que significa redarguir en el espíritu. Es que Él nos da prueba, Él nos convence, Él nos da argumentos
para convencernos y para que sean probatorios en el momento en que nosotros estamos haciendo algo que no debemos hacer. Él nos convence. Mira, por poner un ejemplo, estamos, no sé, cayendo en una actitud idólatra. Acuérdense que la idolatría es un término también bastante amplio y no se limita simplemente al hecho de yo agarrar y levantarme una figura de acera, de madera, de yeso, de lo que sea. No, no, la palabra acá de idolatría es mucho más amplia y es una palabra difícil de agotar porque idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios. O sea, cuando yo quito a Dios de su lugar y pongo en sustitución de él otra, no sé, otro interés para mí más importante, en ese momento estoy cayendo en idolatría. Por ejemplo, que yo quiera más a mi carro o que le dedique más a mi carro que a las cosas de Dios, eso es idolatría. Que le dedique más a mi trabajo que a las cosas de Dios y que esté más pendiente de mi trabajo y de si me salen bien los negocios o no y de si agarro la plata que quiero o no. Y que en eso invierta más mi tiempo y mi esfuerzo y mi meditación y toda mi energía más que en lo que debo hacer por Dios, eso también es idolatría. Y esto por supuesto yo sé que es algo que no cae muy bien, no cae uno mucho en gracia en tener que decirlo, pero estas son las realidades que la palabra de Dios expresa y yo me debo a ella y tal como dijo el apóstol Pedro, es más, no me interesa caerle mejor entre las cosas que digo a Dios, obedecer a Dios primeramente, que antes que a los hombres. Entonces, por poner un ejemplo, allí podríamos decir eso, ¿no? Entonces, estas son razones, son argumentos, son convicciones y son pruebas que la palabra o el Espíritu Santo nos da para que podamos entender en un momento determinado si nos hemos desviado de alguna manera, si hemos estado haciendo algo que no debemos hacer, para que podamos ser convencidos de lo contrario a través de razones que la palabra siempre nos va a dar. Acuérdense que la palabra es absolutamente amplia y el Espíritu Santo, como Dios que es también, por supuesto que tiene mucho que decirnos, muchísimo que decirnos, además de la manera más supremamente inteligente que nosotros podamos encontrar en consejo alguno que podamos recibir de alguien. Y la palabra de Dios es la manera más directa, la manera por antonomasia, y esto es importante decirlo, es la manera que por antonomasia nos permite tener un acercamiento y una aproximación hacia ver cuáles son las cosas correctas y cuáles son las cosas incorrectas. No pretenda yo, como estos espiritualistas de hoy, que el Espíritu Santo vaya a estar en un constante sermón directo hacia mi persona para hacerme saber cosas que ya están reveladas, ya están reveladas. O sea, ya la palabra de Dios se reveló, ya el canon se cerró con el libro de Apocalipsis, ya Dios no tiene nada más que decirnos a nivel conceptual, a nivel doctrinal. Toda la doctrina y todos los conceptos que necesitamos conocer de nuestra fe están dentro de las Sagradas Escrituras, de manera que cuando el canon se cierra, no hay profeta que venga a decir ningún disparate ni formular una nueva doctrina, no hay pastor, no hay evangelista, no hay nadie. ¿Ok? Y todo aquel que intente decir algo fuera de los lineamientos y dentro de los parámetros que están establecidos dentro de la escritura, el tal sea anatema. La palabra es clara con respecto a eso. De manera que nosotros en este punto tenemos que estar bien claros, hermanos, para que no erremos y no cometamos estos errores que históricamente se han cometido dentro de la cristiandad por no entender estos conceptos tan fundamentales, tan importantes y tan descriptivos de la fe a la cual nosotros nos hemos entregado y que profesamos. Entonces eso es lo que significa básicamente la palabra redarguir, que es sinónimo de arguir, de prueba, de convicción, de certeza, de razonamiento, de argumentación y de todas estas cosas que, como podrá ver, todo lo que estoy diciendo sencillamente están apelando a la parte intelectual del ser humano, pero la palabra también es intelectual, el Espíritu Santo es intelectual, la palabra tiene vida en sí misma cuando la ponemos en práctica. La palabra
escrita distinto a lo que dicen estas personas, nuevamente en su ignorancia supina de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces allí quieren poner en desdén lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pero imagínate, mira la contradicción que encontramos en esto. Tú te estás enterando en una mala exégesis, en una eisegesis, de que la letra mata, pero el espíritu vivifica precisamente a través de la letra. O sea, mira la contradicción y la aporia lógica en la que se encuentran las personas que formulan este tipo de pensamientos y que afirman este tipo de cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza y que no tienen ningún punto de contacto con la realidad bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles que por lo general a veces no buscamos atender con mucha eh, mucha, digamos, atender con mucha, se me fue la palabra ahorita, con mucha consecuencia, con mucha secuencia o más bien con mucha permanencia, pero que es necesario que nos detengamos en ese análisis y que podamos ver todas estas cosas que son sumamente interesantes. Esto es lo que podemos decir entonces de la palabra arguir o redarguir. Este es el proceso que se da, la palabra a través de sus propios razonamientos, a través de sus propios axiomas de fe, a través de sus propias razones y afirmaciones y principios y leyes, es la que nos va a decir en un momento determinado, es la que pretenderá convencernos, darnos pruebas, llevarnos al argumento de que estamos cometiendo un error en lo que estamos haciendo, en la manera en la que estamos procediendo en un momento determinado de la vida y que nos conviene tomar el camino de la corrección. La tercera utilidad de la palabra del Señor no en balde, y aquí casi que pudiéramos encontrar una secuencia casi que cronológica dentro del discurso de Pablo, es la palabra corregir. Ahora fíjense que me parece absolutamente consecuente, me parece absolutamente consecuente el hecho que luego de redarguir, de mostrar pruebas, de mostrar, de llevar a la convicción y de dar certeza de que estamos errando en algún momento, lo segundo o lo tercero que venga después de eso sea precisamente la corrección. La corrección, la palabra es útil ya no solamente para enseñar, no solamente para arguir, para entregarnos razones, para convencernos, para darnos pruebas, para darnos convicción, sino que hay un tercer proceso importantísimo dentro de todo esto, porque el proceso de educación pretende llevar a la argumentación a través del arguir, a la argumentación de razones lógicas, para que una vez convencidos, habiendo sido completamente motivados por la prueba, podamos llegar entonces a la parte de la corrección. Esto es necesario, esto es absolutamente necesario. La corrección, la palabra de Dios busca corregirnos como entidad moral suprema absoluta. La palabra de Dios tiene que corregirnos. Esto es absolutamente lógico. Acá no tenemos ni un ápice de misticismo, aquí no tenemos ni un ápice de espiritualismo extraño por allá, no sé, como este que practica mucha gente hoy, lamentablemente. La corrección es lo tercero. Si luego de habernos llevado a la convicción, de habernos llevado a la prueba, de habernos dado certeza de que estamos mal, la palabra no busca, o el Espíritu Santo no busca hacer que corrijamos nuestro camino, pues entonces en balde habría sido todo el proceso de la enseñanza, de la educación y de, por supuesto, la parte de la argumentación para la prueba y la convicción. Eso es absolutamente lógico. Aquí en esto simplemente estamos encontrando razones que nacen de un cerebro que piensa de manera coherente, que piensa de manera lógica, no mística, no de una manera esotérica, de ninguna forma, porque nuestro evangelio no es misticismo, no es misticismo de ninguna forma. Hay una racionalidad subyacente dentro de todo el mensaje bíblico a lo que es necesario y a lo que nos debería interesar atender siempre. La corrección viene precisamente en el momento en que una vez que hemos sido convencidos de que estamos mal, de que hay algún problema, de que algo no está funcionando como debe funcionar, es necesario aplicar correctivos. Correctivos, además, que sean absolutamente
efectivos, no como los correctivos que nos presenta el mundo, que lo único que nos hace es poner pañitos de agua tibia para tratar de solventar problemas que luego no solventan nada. Lo único que hacen cuando mucho es ser una especie de paliativo para poder mermar quizás la sintomatología de algún problema, pero el problema en sí no lo acaba, el problema en sí no desaparece por el hecho de que se ponga un pañito de agua tibia. La palabra no pretende poner pañitos de agua tibia. La palabra de Dios tiene más bien los correctivos absolutos, los correctivos más efectivos que podemos encontrar para que nuestra conducta, una vez de haber sido reprobada, pueda ser encaminada de manera correcta. Y en la corrección, por supuesto, siempre vamos a tener un vínculo muy profundo y directo con el término teshuvah, con el término que implica el volverse de nuevo a las razones de Dios, lo que nosotros en español pudiéramos, lo que en español se dice pues dentro de la misma Biblia que es el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento tiene que ver precisamente con estas cosas, tiene que ver con el hecho de cambiar de dirección, si he ido en una dirección contraria, volverme a la dirección que correcta, la dirección que me encamina sobre los preceptos de Dios, la dirección que me encamina sobre la soberana voluntad del Dios Todopoderoso. Y estos correctivos siempre los va a aplicar la palabra del Señor. La palabra tiene suficiente material correctivo para podernos brindar esta posibilidad de mejoría, para poder sanar nuestras heridas, para poder corregir la pierna chueca que tenemos a veces en un momento de nuestra vida. La palabra es necesaria para todas estas cosas. Es suficiente, más bien, es suficiente para todas estas cosas. Solamente tendríamos que echar una ojeada, por decirle uno de los libros que para mí es uno, por supuesto, de mis libros favoritos dentro de toda la Sagrada Escritura, es el libro de Proverbios. Proverbios contiene, hermano, bien hace cualquier persona cristiana en aprenderse ese libro de pies a cabeza y de meditar profundamente, constantemente, cada día en las razones que nos presenta ese libro. Un libro que está dentro de la literatura sapiencial hebrea, pero acuérdense que es una literatura sapiencial, pero que esa sapiencia no viene del hombre, es una sapiencia que viene de Dios, porque acuérdense que nuevamente, recordando lo que al principio dice Pablo en el versículo que estamos estudiando, dice que toda la palabra es inspirada por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios, de manera que esta sapiencia que nosotros podemos encontrar en el libro de Proverbios es una sapiencia que viene de Dios, una sapiencia que está siendo por el proceso de inspiración entregada, en este caso a Salomón, para que nos dé razón de la manera correcta en cómo debemos conducirnos en esta vida. Por eso el hombre siempre va a necesitar fuertes correctivos. Nuevamente, porque el hombre entendemos que es un ser caído, es un ser que tiene una tendencia natural hacia el mal, que tiene una tendencia natural hacia hacer lo que no debe hacer, hacia darle la espalda a Dios. Mire, a usted no le hace falta que ningún agente exógeno le estimule para que usted le dé la espalda a Dios. Usted solito, de manera endógena, tiene todo el material necesario y toda la pudrición necesaria dentro de nuestro ser, y yo, por supuesto, todos nosotros la tenemos, y es lo suficientemente grande como para que ningún elemento exógeno condicione nuestra moral. Sí, de manera endógena lo podemos adquirir, lo podemos hacer. No necesitamos la palmada en la espalda de nadie para que nos induzcan a hacer el mal que tanta tendencia tenemos siempre a hacer, pero que buscamos entendiendo toda esta bendición del ministerio de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo también puede hacer en cada uno de nosotros, que se apliquen los correctivos necesarios para que luego nosotros podamos ser aprobados por Dios y podamos dar frutos apacibles de justicia, porque acuérdense que nuestra fe es una fe que es fecunda, una fe que tiene en todo momento que dar frutos. Dios condena rotundamente la vagancia, Dios condena rotundamente la ociosidad espiritual, la ociosidad moral. Dios condena todas estas cosas y Dios siempre está presto para brindarnos
toda la enseñanza, la educación, los argumentos, las convicciones y luego la corrección necesaria para que podamos seguirnos instruyendo, para que podamos seguir avanzando en este hermoso camino de la fe. De manera que no puede haber un proceso de educación, no puede haber un proceso de enseñanza si dentro de ese compendio de, digamos, de cátedras que deben estar integradas sistemáticamente a toda esta hermosa labor y ministerio de la palabra, no se encuentra la palabra de corrección. Si no se encuentran los correctivos necesarios, vamos a tener serios problemas, porque entonces, bueno, podríamos haber sido educados, pero la educación en sí no es garantía de que, por muy educado que yo pueda estar en un momento determinado, no nos garantiza el hecho de que podamos desviarnos en un momento determinado de nuestra vida, de que podamos tomar decisiones incorrectas, de que podamos tomar caminos paralelos. Entonces, en ese momento es cuando el arguir tiene que venir a nuestra vida por parte de la palabra y luego los correctivos necesarios que deben aplicarse para que podamos nuevamente encaminarnos y hacer lo que es correcto, hacer lo que el Dios Todopoderoso nos ha demandado hacer a través de su sagrada y gloriosa palabra. Esto es necesario que ocurra. Si esto no ocurre, definitivamente vamos a estar en serios problemas. Entonces, la corrección siempre debe estar dentro del proceso educativo como ese garante de que en el momento en que nuestros pies se desvíen a derecha o a izquierda, podamos tener la posibilidad a través de estos correctivos aplicados por la misma palabra de Dios, aplicados por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Dios Todopoderoso, podamos tener sí garantía de que vamos a caminar derecho. Lo cuarto y último, dentro de las utilidades de la palabra del Señor, tenemos la instrucción en justicia. Ahora, claro, acá podríamos encontrar de repente eh, seguramente, de alguna manera podemos ver una redundancia, porque el principio dice que la palabra nos enseña, nos educa, luego tenemos la palabra instruir, que por supuesto que es sinónimo de enseñar también. La instrucción busca enseñar, la instrucción enseña, la instrucción educa, todas estas cosas, pero aquí con la particularidad también, aquí ya comienza a desmenuzar un poco la abstracción que encontramos en el principio de la primera utilidad, que sería enseñar, para darnos ya una concreción en un aspecto importantísimo en nuestra fe, que tiene que ver con la justicia. Instruir en justicia. ¿Okay? O sea, ya aquí no está hablando de simplemente instruir, un término que queda al aire de manera, vuelvo y repito, muy abstracta. Sino que ahora acá está hablando de que esta instrucción va a estar dirigida específicamente hacia la parte de la justicia. Ya sabemos que el término justicia, por ejemplo, en el griego viene de la palabra ho, también puede ser he o to, perdón, no es la palabra. La palabra justicia viene más bien de dikaiso, dikaisoune, dikaisoune. Esa es la palabra, que significa básicamente equidad, específicamente justificación, y tiene que ver también con justicia, tiene que ver con justificación. Prácticamente lo que estamos hablando del derecho. Estamos hablando del derecho, de caminar recto. Ella nos instruye para que caminemos en justicia, para que caminemos en equidad, para que caminemos rectamente. Y aquí estaríamos abogando, o más bien apelando a la dimensión ética de nuestra fe, por supuesto. Ética que también tiene que ver con la moral, por supuesto, pero estamos ya más particularmente hablando de la dimensión ética. La dimensión ética entonces tiene que ver con el que podamos caminar con rectitud en todo lo que nosotros hacemos, en todo cuanto necesitemos hacer en la vida. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que caminar en rectitud. Por eso la palabra tiene que instruirnos en esa justicia, tiene que instruirnos en esa equidad, tiene que instruirnos en esa rectitud, porque es necesario que el Hijo de Dios camine rectamente, porque si no, entonces, ¿en qué nos estaríamos diferenciando del resto de las personas que transitan sobre este mundo y que transitan haciendo cosas que, por supuesto, ponen en detrimento incluso el término ser humano?
ponen en detrimento el término ser humano porque se degradan a un nivel moral donde ya no se diferencian de los animales. Ya saben que el animal simplemente actúa por instinto. En el animal no existe un ente moral, ¿no? Por eso ellos no tienen responsabilidades, ni tienen deberes, ni tienen derechos de ningún tipo. No tienen derechos no tienen derechos porque no tienen responsabilidades, no tienen nada con qué cumplir propiamente dentro de la sociedad. El ser humano, al ser un ser social, un ser político, un ser racional, un ser que tiene una estampa puesta por Dios, una impronta puesta por Dios, donde hemos sido creados a su imagen y semejanza, tenemos todas estas capacidades. Son capacidades que están de manera innata en nosotros, pero que tienen que irse desarrollando a través del proceso de educación, que es lo primero que pudimos ver dentro de las utilidades de la palabra del Señor. Este proceso de educación es lo que nos va a permitir que nosotros podamos crecer también en la instrucción de justicia. Instrucción de justicia muy importante. Justamente tenemos que caminar. La palabra dice, hay muchas personas, aquí quisiera de repente tomar un pequeño camino tangencial, pero creo que es necesario para que podamos tener referencias claras de algunos aspectos que a veces erramos mucho porque, no sé, será que no leemos lo suficientemente bien la palabra, no podemos ver entre líneas o no tenemos un entrenamiento en exégesis bíblicas, en interpretación, en hermenéutica. Pero por ejemplo, la palabra de Dios, hay algunas personas que dicen que uno no puede emitir juicios de ningún tipo sobre nadie, ¿no? Pero la palabra sí dice que podemos juzgar, pero con justo juicio. O sea, todo lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos a decir o a pensar, tiene que estar suscrito a la justicia divina. Es decir, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a qué se refiere la palabra que todo esto tiene que estar suscrito a la justicia divina? ¿Qué es lo que la palabra me quiere decir? Quiere decir es que todo lo que tú vayas a hacer, pensar o decir no debe estar siendo emanado y no puede venir y no debe estar condicionado a las razones de tu corazón. ¿Por qué? Porque las razones de mi corazón, del mío, son bastante perversas. Nuevamente sigo con el tema porque es que hablar de 2 Timoteo 3:16 no podemos desligarlos de la visión, pesimista antropológica que tiene la palabra del Señor en Jeremías. No podemos desligar. Usted sabe que yo utilizo esto mucho como perícopa fundamental para mis predicaciones. Esto es una perícopa que yo siempre utilizo porque creo que en la medida que nosotros logramos poner los pies sobre la tierra y entendamos que no somos ningunos campeones, ni ninguno súper dotados fuera de la presencia de Dios. O sea, en la medida que nosotros entendamos eso, creo que nos hacemos bien y creo que es muy saludable para la mente, para el corazón, para incluso el cuerpo. Eso es absolutamente saludable. Entonces nosotros sí podemos jugar, pero podemos jugar con justo juicio. Justo juicio es que juzgamos según las razones de Dios, no según mis pálpitos, no según mis apetencias, no según lo que mi corazón me dicta, lo que yo creo, lo que me parece que es correcto, lo que creo que debería ser sensato. Acuérdense que la insensatez del hombre tuerce sus caminos. La insensatez del hombre tuerce sus caminos y nosotros somos siempre dados a la insensatez. En todos los aspectos de la vida siempre somos dados la tendencia siempre a que seamos dados a la insensatez. Pero la palabra no es insensata, la palabra es sensata. Dios Todopoderoso es sensato y su sensatez es la que necesitamos que nos dirija en este proceso para que la instrucción en justicia nos permita ser, valga la redundancia, justos. Solo en ese punto podremos ser justos. De otra manera, no podremos ser justos. Nuevamente repito, porque creo que esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Voy a sonar cacofónico con esto, pero es necesario. El principio de la reiteratividad es algo que aplica el Señor en todo momento para estarles recordando realidades profundas espirituales siempre a los apóstoles que no deberían olvidar nunca en su vida, lecciones de vida que nunca se deberían olvidar, que nunca se deberían pasar y que siempre tendría que estar presente en nuestros corazones, en nuestra mente, siempre tienen que estar presentes. La justicia entonces es sencillamente estar condicionados y depender absolutamente de la sensatez, no nuestra, no mía, no la del pastor, no la del líder, no la del ujier, la del diácono, la del anciano. No, 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 porque toda nuestra justicia es
absolutamente nada y es podredumbre delante del Dios Todopoderoso, santo, 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 porque 3 veces santo es nuestro Señor. De manera entonces que la justicia tiene que ver con el hecho de que estemos adheridos a la sensatez divina, a la sensatez, por ende, de la palabra del Señor. Esa sensatez nos brinda la posibilidad de poder actuar en justicia. De otra manera, no podríamos actuar en justicia. Y vaya usted a saber que la justicia es uno de los elementos conceptuales que definen el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Un triarmónico fundamental para la forja, para el entendimiento, para la forja no, para el entendimiento, para ver el diseño sobre el cual subyace el reino de Dios. Dios es justo, Dios es un ser apacible y Dios es un ser gozoso también y que entrega gozo. Por ende es un ser, por deducción lógica, y esta sería la conclusión del neologismo, por ende Dios puede entregarnos o puede hacernos justos, puede hacernos seres apacibles y puede hacernos seres gozosos. Justicia, paz y gozo son el triarmónico principal del reino de Dios. Mantenga esto siempre presente en su vida. Es necesario que lo recordemos. En esto entonces tiene básicamente que ver la instrucción en justicia, en que nos adheramos a la sensatez divina, a las razones de Dios, al arguir de Dios, al redarguir de Dios, a la convicción de Dios, a las pruebas que Dios nos da de lo que somos, de lo que hacemos y de cuánto entre lo que somos y hacemos está bien o está mal. Eso significa ser instruido en justicia. Por último, vamos a leer el versículo que le sigue, donde es básicamente la conclusión lógica, no solamente del versículo 16 de Timoteo, del segundo de Timoteo, sino de toda la carta que Pablo está escribiendo a Timoteo. El versículo 17 dice de la siguiente manera: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿cuál es la razón? La razón por la cual la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios, porque es inspirada por Él, nos lleve a estas 4 utilidades. Número 1, la primera fue enseñar, la segunda fue redarguir, la tercera fue corregir, la cuarta fue instruir en justicia. La razón de eso es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Acuérdense que la palabra perfecto en el griego, la palabra perfecto viene del término artios, que significa básicamente completo, una persona que está completa, que está plena. No tiene nada que ver con perfección en el sentido de que somos irreprensibles, intachables, sin mancha, sin arruga, de que no hay una sola cosa que acusar de nosotros porque todo lo que hacemos está perfectamente bien. No sabemos que no tiene nada que ver con ese tipo de perfección, porque si ese tipo de perfección dependiéramos, imagínense usted, pues yo creo que todos nos quedamos acá en el día del arrebatamiento. Eso está más que claro, ¿no? Pero esta es la razón por la cual la palabra de Dios hace todas estas cosas, para hacernos seres completos, seres perfectos, seres plenos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermano, si usted ha observado, y creo que ya con esto puedo cerrar, para que terminemos de darle un toque, digamos, ya bastante descriptivo de esta realidad contextual que hemos venido analizando. Si usted observa, hermanos creyentes, entre comillas, que se conducen de manera absolutamente contraria al mandamiento, de que no hacen buenas obras nunca y de que todas sus decisiones siempre están basadas en lo que su corazón engañoso les dicta y cometen los peores errores de su vida, pues esas personas, la única conclusión lógica a la que podemos llegar es que son personas que no están siendo abordadas por el ministerio de la Escritura. ¿Y cuándo es que una persona no está siendo abordada por el ministerio de la Escritura? Esto es sencillito de responder, cuando la persona nunca lee la Biblia. Pero no solamente leerla,
sobre todo y principalmente cuando la persona no estudia la palabra de Dios. No pretenda, ni pretenda usted, ni pretenda yo, hermano, querer ser personas perfectas, cabales, completas, enteramente acabadas para una buena obra si no estudiamos constantemente las Sagradas Escrituras. Y este es el propósito de la enseñanza. El propósito de la enseñanza es hacerle entender a usted y hacerme entender a mí de que si constantemente no estamos en la meditación de esta gloriosa y santa palabra, vamos a errar siempre en la vida. No daremos frutos apacibles de justicia. Y de hecho hay una condenación reservada para las personas que diciéndose ser creyentes nunca dan fruto. Y es que dice que será un árbol que será cortado y echado al lago de fuego. Mira, perdóneme que tenga que decir estas cosas y que tenga que tratar en esta conclusión con este elemento de severidad tan fuerte. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Yo no quiero ni poner ni quitar a lo que la palabra de Dios enseña y quiero enseñar la palabra como debe ser, con todas sus letras. Y ya sabe usted siempre, como se lo he venido diciendo, que cuando la Biblia se enseña y se practica y se emite con todas sus letras, siempre va a caer muy mal. A usted no le hace falta utilizar insultos obscenos contra una persona para hacerle sentir mal o para de alguna manera confrontarle. No, no, no. La palabra tiene el material suficiente en términos de severidad para que sencillamente las personas pues eh, sean tocadas donde tienen que ser tocadas. Entonces, ¿quién es el que nunca es pleno y nunca está enteramente preparado para hacer las cosas buenas y por eso es que nunca ha podido hacer nunca nada bueno en su vida? Precisamente no ha podido hacer nunca nada bueno en su vida por la sencilla razón de que no estudia la palabra del Señor. Y acuérdense que estudiar la palabra del Señor no es solamente que usted lea la Biblia o estudie la Biblia todos los días en su casa. Eso es el primer paso, eso es lo más importante. Porque su vida espiritual depende de lo que usted hace diariamente. Eso es lo más importante. Pero no solamente eso, sino que Dios instituyó ministerios precisamente pensando en que la palabra de Dios no iba a ser entendida a profundidad por igual entre todas las personas. Por eso Él instituye ministerios que estén dados precisamente al hecho de enseñar la palabra de Dios a profundidad para que podamos tener la mayor amplitud necesaria en términos de lo que es la concepción propia de nuestra fe. Por eso Dios instituye a los pastores, a los maestros y a la gente que se dedica a enseñar la palabra para que podamos tener pleno entendimiento, o al menos un entendimiento, no pleno, porque nunca vamos a tener un pleno entendimiento de la Escritura, eso está claro, pero sí para que podamos tener un entendimiento lo más aproximado posible a la plenitud que es necesaria o tener en nuestro ser interior para poder ser enteramente preparados para toda buena obra. Así que hermanos, si usted hoy no ha podido ser, no se siente enteramente preparado para dar buenas obras y de hecho ha visto que sus decisiones siempre están más dadas y tienden más a hacer cosas que no debe que a las que debe, es porque sencillamente le falta palabra de Dios. Le falta estar lleno de la gloriosa palabra de Dios, que es la única que es capaz de enseñarle, de redarguirle, de corregirle y por último de instruirle en justicia. Que el Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida.